Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy nos acompaña para hablar del tema ardiente de qué hacer, cómo entender el problema de comunidades atacadas por terceros a balazos, Gerardo del Lago, experto en temas de seguridad, y también nuestra viajante Beata Boina. Bienvenidos ambos. Tomando en consideración pues esa cultura muy vinculada al tema de las armas y esa presencia, digamos, de las armas en la vida de los estadounidenses, prácticamente desde los niños hasta la gente mayor, pues es poco probable que se prohíban las armas. Es bien sabido en Estados Unidos que si tú quieres enterrar tu carrera política, te lances a tratar de hacer una enmienda de armas. En las escuelas, los niños de primaria, además de estudiar matemáticas y ciencias sociales, lo que sea, saben cómo meterse en un refugio, qué hacer en caso de un tiroteo. Eso otra vez supongo una respuesta muy norteamericana. A ver, Gerardo, es muy raro para quien no vive en América del Norte entender que una de las cosas que deben de aprender estudiantes, en general cualquiera que vive en nuestro país o en Estados Unidos, es saber qué hacer en caso de un tiroteo. Nuevamente hubo un tiroteo en el sur de Estados Unidos ahora, en el sur de Texas, un tiroteo horrendo, con muertos de niños, un fenómeno que es raro ver fuera de Estados Unidos, que alguien llegue simplemente con el deseo de matar por matar. Primero me gustaría entender, Gerardo, ¿cómo ves el fenómeno? ¿Por qué Estados Unidos tiene estos problemas y en general no los tiene Canadá, que es su vecino en el norte? ¿Qué es lo que hay en Estados Unidos que lleva a que tengamos que estar lamentando con relativa frecuencia este tipo de tiroteos, de individuos cuyo único objetivo es matar a inocentes y en este caso a niños? Carlos, es una pregunta que el FBI se ha hecho durante 20 años o más, ¿no? Hay una serie de estudios que intentan explicar el porqué de lo que se conoce como tirador activo, y la realidad es que es un tema completamente multifactorial. Bien dices, es un tema que sucede, me atrevo a decir, 98% de las ocasiones en el mundo sucede en Estados Unidos. Es un tema que no se extiende hacia Canadá, es rarísimo, que en México hemos visto 2 casos completamente copycats, y hay datos, fotos que nos muestran que fue una copia del caso de Columbine, específicamente el caso de Torreón, pero como decía yo, es multifactorial. Hay quien le echa la culpa desde la violencia en los juegos de video hasta lo que sí tiene una parte muy importante, la facilidad de la obtención de armas en Estados Unidos. Pero no será ese, Gerardo, Beata, no será esa la diferencia de Estados Unidos con cualquier otro país. Es decir, no solo la facilidad de comprar armas, porque en Canadá es fácil comprar armas para cacería, en Australia también. Son países pues, con grandes extensiones, con toda una cultura de caza. Pero sí parecería, a lo mejor estoy equivocado, Gerardo, que hay un elemento único en Estados Unidos que además está asociado con incrementos en la violencia en México y en Estados Unidos, que es la facilidad para comprar rifles de asalto, es decir, armas que pueden disparar en unos cuantos segundos muchísimos tiros, y ese está como asociado a muchos de estos asesinos seriales, a muchos asesinos multihomicidios, como el caso de la semana pasada. O sea, yo creo que acceso a armas y armas poderosas, que las que tú estás comentando, Carlos, pues es un factor relevante, importante. Y aquí tengo algunas estadísticas. Yo creo que vale la pena mencionarlas. En el año 2021 se vendieron 19 millones de armas en Estados Unidos, lo cual es el doble si lo comparamos con el año 2001. O sea, más o menos a lo largo de las últimas 2 décadas, se ha duplicado la venta anual de las armas, y ese incremento se ha observado pues sobre todo en el tiempo de la pandemia, ¿no? El año 2020, 2021, y no cabe duda que el acceso a armas pues es uno de los factores claves, aunque sin ninguna duda no el único, porque tenemos países, a raíz precisamente de ese tiroteo en
en Uvalde, en el sur de Texas, se ha mencionado que hay países como Suiza, donde sí hay, digamos, un acceso y una presencia de armas en los hogares, pues muy relevante, pero no tenemos, obviamente, situaciones las que hemos visto, las Oye, que Beata, vemos. pero ahí no venden armas de repetición. Es cierto, son armas, digamos, sencillas en este sentido y que no hacen tanto daño. Ahora bien, también yo creo que es relevante destacar aquí que esos tiroteos que generan muertes masivas, pues son responsables más o menos de menos de 1% de las muertes provocadas por el uso de las armas, ¿no? Pero son ese tipo de eventos que obviamente llaman mucha atención y generan mucho daño O en las también, Beata, comunidades. porque en Estados Unidos mueren por armas de bala, por balas, Sí, más que por accidentes automovilísticos. Es decir, es es la cierto, causa número más por uno de cáncer muerte. del mamá, por ejemplo, otro ejemplo. O sea, el índice de mortalidad por armas en los Estados Unidos es 13.6 por 100.000 personas, lo cual efectivamente es más elevado que el número de accidentes automovilísticos, o sea, muertes por accidentes automovilísticos. Es para ciertos rangos de edad la principal causa de muerte. Entonces, sí es una Ah, anomalía Estados Unidos, ¿no, Gerardo? sí, bueno, Tantos muertos aquí, a balazos. aquí es una anomalía, pero fíjate, platicaba yo, tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos unos meses después, se acordarán del incidente de Virginia Tech, donde también mueren como 37, ¿no? Y se hizo todo voy a decir, un cónclave de seguridad escolar, y me tocó estar allá hablando con la gente que analizó el incidente, y dos cosas surgieron de manera muy interesante. La primera es, yo me acerco con el experto de allá, el que hizo todo el análisis, y le digo, a ver, yo vengo de un país donde el acceso a las armas es mucho más restringido, y sobre todo a las armas de asalto. Y le pregunto, ¿cuántos de los incidentes que suceden en Estados Unidos no hubieran sucedido si no hubiera este acceso tan simple a las armas? Me dice Gerardo, el 85%. ¿Por qué? Y aquí es un punto bien importante. El 85% de estos incidentes, sobre todo los que suceden en escuelas, que no es el punto más alto donde sucede, pero es donde más duele, el 85% sucede con menores de edad. O sea, son chavos que no hubieran tenido derecho legal a tener un arma en la mano. Por lo tanto, fíjate aquí cómo viene el efecto de la normalidad de la existencia de las armas en Estados Unidos. Para que el incidente sucediera, el arma tenía que existir, tenía que estar cargada y tenía que estar disponible a la mano, ¿no? Entonces, eso combinado con esta normalidad de violencia, y aquí déjame entrar un poquito a la mentalidad norteamericana. La mentalidad norteamericana te dice que el uso de la violencia de violencia armada es una razón justificada para generar justicia, ¿no? Y lo vemos incluso cuando hacen sus ingresos a otros países, etcétera, ¿no? Entonces, esa mezcla de el arma está disponible y yo puedo hacer justicia por mi propia mano porque está justificado el uso de la violencia incapacitante, resulta en este tipo de incidentes. Y obviamente, regresando al punto de no es lo mismo como en Brasil, que los que hicieron el incidente traían, aparte del arma, que traían pues traían un arco y un hacha, porque no hay acceso a armas de repetición. Aquí la persona se presenta con posiblemente 500, 700 cartuchos disponibles. Eso es bien interesante, Gerardo, porque además nos lleva a que haya una respuesta que en ningún otro lugar del mundo creo que se entiende, que es, después del tiroteo de la semana pasada, subieron las acciones de las empresas que venden armas, porque suceden dos cosas al mismo tiempo. Uno, más gente quiere ir a comprar armas, no vaya a ser que ahora sí las restrinjan, pero los republicanos reaccionan diciendo, el problema fue que los maestros no estuvieran armados en la escuela, o que no haya más policías en la escuela. O sea, la solución desde el lado republicano es armemos más a la gente para que puedan defenderse ellos. Si hubiera habido alguien entrenado, le hubiera disparado a este tirador, pues hubiera sido más corta la matanza. Ese es un estado, Texas, donde cualquiera puede tener un arma oculta sin necesidad de portar un permiso. Entonces, si los maestros tuvieran armas, esto hubiera sido distinto. Que tiene que ver con esa lógica. Cuando en Australia o en Nueva Zelanda hubo algunos incidentes de estos,
la respuesta fue la opuesta. ¿Cómo restringimos, cómo controlamos para que estas armas no lleguen a los niños, no lleguen a los jóvenes, no lleguen a los que tienen problemas de salud mental? Seguramente todos ustedes, muchos de ustedes habrán recibido este video donde un niño va a comprar una cerveza, se la niegan, boleto de lotería. Exacto, y luego termina pidiendo ese boleto de lotería y no lo dejan comprar, y luego va y compra un arma sin que le pidan si es o no mayor de edad. Eso no creo que en ningún país del mundo desarrollado o semidesarrollado sucede, que está normalizado que un menor de edad pueda comprar armas. Sí, bueno, eso lo vemos nada más en Estados Unidos, pero además, deja tú el proceso de la compra. Posiblemente igual les llegó un video en los días pasados donde se ve un gun show y se ve un niño que tendrá 7, 8 años, que está jugando y va rápidamente, carga y dispara un rifle de alto calibre, ¿no? Y la mamá está fascinada con el niño porque otra vez es parte de esta cultura, ¿no? Y eso me lleva, Carlos, a la discusión que hace la NRA y hacen todos estos grupos de Estados Unidos, a la famosísima segunda enmienda, ¿no? Donde el norteamericano tiene derecho a tener un arma para defenderse no solo de los maleantes, sino incluso del gobierno mismo, de que se convierta en una dictadura, ¿no? Entonces, esa base súper defendida de la segunda enmienda causa el efecto exacto que tú dijiste. Cuando hay un tiroteo, y en este caso ahora el presidente Biden sale y dice, tenemos que hacer algo, obviamente la idea es, va a prohibir las armas de alto calibre y repetición de asalto, y la venta de armas de asalto se dispara por el cielo durante 2 semanas, porque no vaya a ser que esa arma que siempre quise comprarme, no la pueda ya comprar porque me la van a prohibir. Y ves, yo tengo conocidos en Estados Unidos que me dicen, oye, me fui a la tienda de armas por un arma y regresé con 7. ¿Cómo con 7? Pues sí, es que la verdad es que me gustan, ¿no? Y dices tú, 7 armas. ¿Con qué intención tienes una cantidad de armamento de ese tipo? Y bueno, para cerrar el comentario, el problema es cuando tienes dos derivaciones. La primera es los aditamentos que permiten a las armas que comúnmente serían de poco número de balas, aumentar su capacidad. Vemos cargadores que le puedes poner una pistola, comúnmente cabrían, no sé, 10 balas, 12 balas, y le puedes meter 50 como si fuera un cargador circular, ¿no? Y por otro lado, ves que está prohibido vender el arma automática en Estados Unidos. La semiautomática sí, la automática no. Pero te venden el arma y luego por internet compras el kit que te permite cambiar el percutor para convertirlo en automática. Y la venta de ese kit es perfectamente legal, porque no te están vendiendo el arma, te están vendiendo el kit de modificación. Entonces, si a eso le sumas que el tema de los gun shows que voy a decir que son ferias como tianguis, donde están un día y al siguiente no, pues tienen que eliminar el concepto del background check, porque si te tengo que esperar 3 días para podértelo vender, pues ya para entonces el tianguis se fue al siguiente pueblo y la venta es en el momento. Entonces, cuando sumas todo, la disponibilidad es uno de los factores más importantes, porque si no, el ataque sería con un cuchillo, como sucede, por ejemplo, en Londres, y donde pues no hay 28 muertos. No da tiempo matar a 28 con un cuchillo. Ahora bien, tomando en consideración pues esa cultura muy vinculada al tema de las armas y esa presencia, digamos, de las armas en la vida de los estadounidenses, prácticamente desde los niños hasta la gente mayor, pues es poco probable que se prohíban las armas, ¿no? O sea, eso efectivamente, pues, o algún tipo quizás de armas sería posible, pero no cabe duda también que en ese contexto, sobre todo en los últimos años, a raíz de los tiroteos que hemos visto, que sí hay cada vez más voces que dicen hay que hacer algo, ¿no? Y en ese sentido hasta hay ciertos ámbitos donde se puede decir, podría haber algún acuerdo entre los republicanos, que son más pro armas, y los demócratas, que piden más restricciones, para pues controlar ciertos flujos de armas, o al menos tener una base de datos, o al menos pues exigir a la hora de que se compre las armas, pues no sé, ciertas evaluaciones de las personas que compran las armas, ¿no? En ese sentido yo creo que hasta qué punto, Gerardo, tú que estás por ahí en los Estados Unidos muy metido en ese tema,
¿Hasta qué punto tú ves esas posibilidades de que haya algunas restricciones justamente después de lo que ocurrió en Uvalde? Igual que hace 2 semanas ha habido otro tiroteo en otra parte de los Estados Unidos y en algunos meses anteriores, pues otros tiroteos, ¿no? O sea, son debates que aparecen después de los tiroteos, pero la verdad es que francamente no llevan realmente a soluciones, porque hay pues 50% de los estadounidenses, si vemos algunas encuestas de opinión, que dicen sí se necesitan ciertas regulaciones para que no haya tiroteos de esta naturaleza. O sea, sí hay un problema real que lo ven los estadounidenses. Incluso los republicanos, pues sí, en ciertos puntos podrían estar de acuerdo con ciertas regulaciones. Mira, yo creo que va a haber 2 tendencias. La primera es, va a haber un empuje más que a la restricción de la venta del arma, o sea, la eliminación de la venta, a la restricción de quién la puede comprar. O sea, están empujando hacia el Universal Background Check, que todo mundo tenga que pasar por un nivel de background check y que no haya estas excepciones, como en los gun shows, que te lo puedes llevar inmediatamente. Más hay otra, Gerardo. Si ahora hay cierto control, pero si el FBI no responde en 3 días, se asume que sí se lo puedes vender. Exacto. Entonces está desbordado el sistema y alguno de los asesinos de una tiroteo anterior había pedido el background check la tienda, pero nunca llegó la respuesta del FBI. El FBI sí lo tenía en su base, pero no respondió a tiempo y le vendieron el arma. O sea, es que es bien complicado. Y la otra es que el efecto, tristemente, aunque mañana se pusiera un proceso muy restrictivo de venta de armas, el efecto va a tardar en dar resultados, porque hoy en día hay más armas que norteamericanos en Estados Unidos. Existen más armas ya en las casas. Gerardo, un tema que no entiendo bien cómo se logró y por qué nunca se volvió a poner. Durante 10 años estuvieron prohibidas las ventas de las armas de asalto. Sí. Es algo que inició con Clinton, fue una ley que expiraba a los 10 años. Cuando expiró, nadie pudo volverla a renovar. Cada vez que hay una matanza de esto, se busca hacer algo en ese sentido. Incluso el New York Times trae un reportaje de que Trump, cuando le tocó una matanza también horrible, quiso impulsar un control a las armas de asalto y sus propios asesores le dijeron, no lo hagas. Yo entiendo bien, creo entender bien, lo que les importa la enmienda 2, la de podrás portar armas. Pero la pregunta es, ¿qué armas puedes portar? Digamos, no puedes portar armas nucleares, puedes llevar el argumento a un extremo. Sí hay ciertas armas que están reguladas. Por 10 años estuvieron reguladas las armas de asalto. ¿Qué impide construir una coalición con republicanos limitado a eso? Sobre todo porque las encuestas, como señalas, Beata, un 60% de los norteamericanos les gustaría regular esas armas. No quieren que no haya armas, quieren que regulen esas armas. ¿Cuál es ahí la razón por la cual ha sido tan difícil volver a tener una suerte de impedimento o mucho control sobre estas armas de asalto, automáticas o semiautomáticas? Es bien sabido en Estados Unidos que si tú quieres enterrar tu carrera política, te lances a tratar de hacer una enmienda de armas. Pero hace 10 años funcionó. Con Clinton funcionó, se estableció y bajaron los muertos en Estados Unidos y en México, hay que decirlo. Sí, y es la única vez que la NRA ha perdido un proceso de lobbying con un presidente. A partir de ahí, todos los casos conocidos de congresistas que intentaron irse para establecer una restricción, en los siguientes 18 o 24 meses surgieron escándalos, les sacaron los trapos sucios y terminaron prácticamente perdiendo la carrera política. Cuando no fue que tenían casos de prostitución, sobornos, y terminaron fuera de su carrera política. Lo interesante es que ni siquiera por el tema, sino les escarban cosas, son unos grandes chantajistas. Sí, exacto. El lobbying de armas norteamericano tiene un poder gigantesco en términos de la inversión que hace en escudriñar. Como es muy difícil, voy a decirlo así, con una lógica normal de riesgo, decir, oye, no, o sea, las armas de asalto deberían estar en todas las casas. Entonces, a lo que recurre en estos lobbyings es a 2 cosas. La primera, y lo voy a tratar de decir así de manera muy gráfica, a esta idea del Rambo norteamericano, ¿no?
el alto calibre, la superfuerza, el arma hiperpoderosa que es como el símbolo de la fuerza y que ligado con este proceso muy enraizado del honor de los grupos armados militares norteamericanos. Y por otro lado, el miedo a la exposición política y terminar la carrera. Porque acuérdate, algo que apenas está empezando en México, pero que sucede en Estados Unidos desde hace muchos años. Allá tenemos congresistas que llevan 40 años en el Congreso religiéndose. Aquí apenas empezamos con la reelección, pero allá... Y con límites, no se puede... Con límites. Allá ves gente, o sea, ve a las cabezas ahorita, tienen 80 años de edad promedio, y todos tienen ahí 35, 40 años en el Congreso religiéndose. Entonces, la protección de la carrera política, si aquí en México es un tema, allá es literalmente proteger tu estilo de vida como profesional de la política. Probabilidades de que haya algún acuerdo, digamos, bipartidista sobre algunas regulaciones relacionadas con las armas este año, pues son pocas, tomando en consideración lo que estás comentando, Gerardo. Y a raíz de eso, o sea, yo creo que es también interesante ver, porque este año nos toca en las elecciones de medio término, hasta qué punto ese tema de las armas ha formado parte de la agenda de las elecciones. Me imagino que no mucho, ¿no? Con la excepción de probablemente el mandato de Clinton, cuando se logró pues ciertos avances en este ámbito. Sí, el tema de las armas, los tiroteos de esta naturaleza pueden influir las elecciones de medio término. En mi opinión, yo creo que no. Yo creo que es un tema que puede afectar de manera muy regional. Por ejemplo, podemos ver el ejemplo del gobernador Abbott, que no hace mucho tiempo, hay un tuit que estuvo rodando últimamente, donde el gobernador saca un tuit que dice: Texas es el segundo estado que más compra armas después de California. ¡Qué vergüenza! Tejanos, pónganse las pilas a comprar, ¿no? Entonces, tú dices, wow, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista político, vamos a tener como un poquito de swing en las preferencias, pero muy, muy localizado. Texas, California, Maryland, lugares donde la discusión, por ejemplo, Maryland es un tema específico porque ahí es uno de los estados donde no puedes exportar armas, ¿no? Por ser donde está la parte federal, ¿no? Y yo tengo conocidos que trabajaban en Maryland, se mudaron a trabajar a Phoenix, Arizona, y me dice, y por fin puedo pararme en la mañana, me pongo mi pantalón, me pongo mi camisa, me pongo mi arma, mi saco y me voy a trabajar. Aquí sí son hombres. Así me lo dijo. No como en Maryland, que son una bola de, no voy a decir el término, pero, entonces tú dices, caray, o sea, ahora, esa es la mentalidad. Esa mentalidad nos lleva a una de las cosas que tú eres un experto, que para vivir en este ecosistema, los niños en particular, pero en muchos otros ámbitos, se les enseña cómo sobrevivir un tiroteo. Yo tenía una amiga que vivía en Estados Unidos, se mudó entre otras cosas porque le horrorizaba que su hijo de 8 años tuviera cada X tiempo un ejercicio de qué hacer si hay un tiroteo en la escuela. Entonces, en las escuelas, los niños de primaria, además de estudiar matemáticas y ciencias sociales, lo que sea, saben cómo meterse en un refugio, qué hacer en caso de un tiroteo. Eso otra vez supongo una respuesta muy norteamericana, muy de Estados Unidos. En Canadá no les enseñan esto. En México, en algunas zonas de mucha violencia, sí, aunque son tiroteos externos, no son tiroteos de alguien que entra a la escuela a matar a los niños. Pero cuéntanos un poco de esa experiencia, esa lógica de que en este ecosistema donde la gente está armada, hay que armar a los maestros, hay que armar a los policías de la entrada de la escuela y hay que aprender a sobrevivir un tiroteo con entrenamientos específicos. Mira, déjame empezar nada más con un dato estadístico. El lugar donde más suceden ese tipo de eventos son en instalaciones comerciales, en edificios, oficinas. El segundo lugar en que más suceden es en lugares de estudio, escuelas. Y de ahí se va a lo que se conoce como House of Worship, todas las iglesias, etcétera, y ahí va la estadística, ¿no? El segundo lugar, que son escuelas, es el que más tiene, voy a hacer difusión, porque es el que más duele a la sociedad, porque es el que se enfoca en lo que yo diría es
la parte más inocente de nuestra sociedad, que son los niños, ¿no? La que menos se puede defender. Ahora, ¿a qué ha evolucionado este esquema y que empieza con Columbine hace 20 años con el tiroteo en esta prepa? En aquel tiempo, pues la estrategia es, háblale al 911, espérate que llegue SWAT y que ellos entren y controlen. De ahí ahora ha evolucionado en base a una realidad. El 85-90% de estos incidentes terminan en menos de 90 segundos. El tiroteo que vimos tristemente en el Colegio Americano en México, todo el incidente duró 34 segundos. Entonces, habiendo dicho eso, no hay SWAT, no hay equipo táctico, no hay manera de que lleguen a tiempo. Por lo tanto, se crea este concepto que lo crea inicialmente el gobierno de la ciudad de Houston, que se conoce como Run, Hide, Fight. Corre, escóndete o pelea. Y tiene la característica que es el único proceso de seguridad pública que le llamamos participativo. ¿Por qué? Porque aquí sí se espera que la víctima haga algo para modificar el resultado del incidente. Entonces, a lo que se les entrena a los jóvenes en las escuelas y en muchos lugares de otro tipo en Estados Unidos es, 1, cuando empiece el incidente, pon la mayor cantidad de distancia entre tú y el arma, porque la regla es muy simple. Si el arma no te puede ver, no te puede dañar. Entonces, aléjate. Esto trae una problemática de, pues posiblemente la ruta de evacuación tradicional no está disponible porque el cuate viene caminando por el pasillo. Entonces tienes que buscar lo que se llaman rutas de evacuación no convencionales. Rompe una ventana, salte por otro lado, o sea, busca una salida que no va a llevarte a encontrarte con el tirador, como sucedió en Parkland, que en Parkland el tirador jala la alarma contra incendio, empiezan a evacuar los chavos y los agarran del pasillo, ¿no? El segundo etapa es si no pudiste huir, escóndete, pero escóndete bien, o sea, cierra la puerta, bloquéala, apaga tu celular, apaga la luz, que no te encuentre. ¿Y bajo qué raciocinio? El tirador tiene poco tiempo. En la medida que empiece el incidente y viene la respuesta policíaca, tiene que matar a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo, porque entonces empieza a perder ese control. Entonces, si llega a una puerta y la puerta está cerrada, se va a ir a buscar el siguiente blanco más fácil. La estadística te dice en Columbine que mientras no había resistencia, los tiradores cada 5 segundos encontraban un blanco y abrían fuego. Cada 5 segundos. Entonces, si una puerta está atorada y no la puedo abrir, pues no voy a perder mi tiempo como tirador con esta idea de matar a lo más que pueda, tratando de romper esa barrera. Me voy y busco la siguiente. Por eso es que la segunda etapa de escóndete funciona. Pero cuando ni correr ni esconderte funcionó y te encuentras en presencia con el tirador ya tomó 2 decisiones. La primera es matar a todo el que se encuentre. No es un blanco quirúrgico que va por alguien buscando a alguien. Va a matar al que se encuentre. Y segundo, en un muy alto porcentaje ya decidió que no va a sobrevivir el incidente. Se va a quitar la vida o va a hacer lo que se llama suicide by cop, que va a pelear con la policía que lo maten, ¿no? Por lo tanto, como ya esas 2 decisiones están tomadas, no hay negociación que sirva. No lo vas a poder convencer que no te mate. Por lo tanto, la única opción que te queda es tomar un nivel de agresividad suficiente que tenga un efecto en la intención de matar a esta persona. No quiere decir que lo mates, pero sí que no le permitas apuntar y disparar con precisión. Y esto comúnmente en Estados Unidos te enseñan a lo que se llama un ataque de enjambre, que es brínquenle todos encima. En cuanto entre, aviéntale algo para que deje de apuntar un segundo y brínquenle encima y aplástenlo y pisen el arma y golpéenlo para incapacitar su capacidad de disparo en lo que llegan las autoridades. Y eso ha reducido el número de muertes. Cuando se ha aplicado, ha reducido realmente el número de muertes. Sí, y ha llevado a toda una serie de entrenamientos, discusiones sobre qué hacer y entrenamientos específicos que incluye en lo de la huida, pues hay que tener más salidas, entonces las escuelas tienen que diseñar nuevos tipos de entradas y salidas, controlar mucho la entrada, pero permitir la salida. En lo de escóndete, refugios para niños dentro de los salones, donde esconderse, pero así con closets, digamos, para que no los vean. Y esta última discusión del enjambre no la conocía, pero en muchas escuelas, en muchos estados la discusión es arma a los maestros. Se resuelve con maestros que, como tu amigo que se mudó a Arizona, tengan la pistola afuera y la saquen a tiempo, aprovechando
también su capacidad de fuego. Pero en fin, es realmente un tema fascinante, tristemente fascinante. Nos queda poco tiempo. Yo quería cerrar con algo, Beata, si te parece, que es más como desde México. En México, lo que nos afecta fue muy importante es que la estadística parece indicar, corrígeme, que cuando se vuelven otra vez legales las ventas de armas de asalto, pues se incrementa la violencia en México porque se abarata el acceso a armas de ese calibre. Y México, digamos, en México no se pueden comprar legalmente esas armas, pero es relativamente fácil para los agentes criminales traerlas. ¿Qué tan importante crees tú que es realmente en nuestro nivel de violencia ese acceso tan fácil a armas de asalto en Estados Unidos? Mira, la verdad es que el flujo de armas de Estados Unidos a México, a través de la facilidad de la disponibilidad del arma de asalto, cada vez es un problema que estamos viendo más alto, ¿no? La legislación en México yo no creo que cambie gran cosa. Conseguir un arma, hoy en día puedes comprar un arma, pero es un arma está muy limitado a lo que puedes comprar. Pero el mercado negro ahorita está enfocado en los grupos criminales, ¿no? ¿En qué momento ese mercado negro empieza a desviarse a grupos no criminales? Pues lo estamos viendo con las famosísimas autodefensas, ¿no? Ves autodefensas que van portando un cuerno de chivo, ¿no? Lo cual no es un arma esa gente es un civil, ¿no? Preguntémonos cómo llegó ese cuerno de chivo a las manos de ese civil, aunque tenga, voy a decir, una intención, buena de proteger una comunidad. Ahí se demuestra el mercado negro y cómo con intención el arma puede llegar. ¿Y la violencia en México sí está asociada a esta mayor disponibilidad de armas de asalto? A nivel crimen organizado, sí, claramente. A nivel persona, voy a decir, mortal, normal, no involucrada con el crimen, la verdad es que no estamos viendo en las estadísticas un pico que esté ligado a ese tipo de armas. Ahorita están completamente centradas en el crimen organizado. Sí, ahora bien, ¿hasta qué punto es posible limitar esa llegada de las armas a México a través del mercado negro? Y a raíz de eso, pues hay que conectarlo, yo creo que también con esa demanda que hizo México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores contra las empresas que producen las armas, acusándolas precisamente de no ser suficientemente, se puede decir, detallistas para pues exigir a los compradores pues cumplimiento de todos los requisitos que se necesitan para la venta de armas. ¿Cómo tú desde los Estados Unidos ves ese tema de la demanda que hizo la Cancillería mexicana contra las empresas productoras de armamento para pues disminuir de esta forma un poco pues la venta de armas? Yo creo que es una postura política, ¿no? Donde el efecto de la demanda, con la cantidad de dinero que se mueve en ese mercado, aunque pagaran la demanda, no tiene un efecto en el resultado final de la producción y la distribución. Va a tener un efecto de imagen, pero no tiene un efecto. Y mira, para decirlo muy fácil, solo basta con ver lo porosa que es nuestras fronteras en ambos lados. O sea, cruzar de Belice a México, yo lo he hecho en kayak, ¿no? Y no hay nada que te lo impida, ¿no? Y bueno, en el lado norte, basta con ir de compras al Paso, ¿no? De ida, 28,000 filtros, y de regreso, si te da bien, si te dicen buenas tardes, ¿no? O sea, el flujo es súper poroso, y eso hace que el cruce de armas sea realmente un excelente negocio. Poco riesgo, mucha ganancia y mucha posible venta. ¿Por qué? Porque como no hay en México, se convierte en un tema como específico y especial para poderlas obtener. Gerardo, ha sido un programa hemos aprendido mucho. Tendríamos que tener otro programa para tratar de pensar qué hacer, porque siempre los humanos tenemos capacidad de organizarnos de forma distinta. Sé que no es fácil, pero será para otro programa. Síganos, por favor, en @CienciasSocialesTech. Y Gerardo, ¿nos quieres decir unas últimas palabras para despedirte?
Bueno, gracias. Este es un tema que no se le puede poner sugarcoating, es un tema difícil, es un tema que nos duele y que afecta en muchos casos a la parte más débil de nuestra sociedad, que son los niños. Pero bueno, estamos tratando de, como grupo de seguridad en México, con los diferentes profesionales con que trabajamos, hacer algo para poder evitar incidentes como estos. Me pueden encontrar básicamente en nuestra página web, que es timurlatinoamerica.com. Ahí hay información y con mucho gusto podemos ayudar a aquellos que así lo requieran. Gracias, Gerardo. Beata. O sea, me preocupa mucho el efecto de contagio que estamos viendo que puede darse en esos contextos. O sea, yo creo que sí es muy importante sensibilizar sobre esos temas y tratar esos temas para precisamente evitar que ese contagio llegue pues aquí a México, ¿no? Porque sería una situación trágica sin ninguna duda si tuviéramos ese tipo de eventos en las escuelas y creo que hay que estar muy pendiente de ese asunto. Pues gracias, Beata, y a ustedes que nos siguen en su podcast favorito. Nos vemos, con su permiso, la semana entrante. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy. Productora de Con su permiso, Cintia Coca. Diseño, Daniela Solís, Lizeth Rodarte y Pilar Ortega. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.